Bueno, qué gusto saludar a uno de los grandes, grandes del periodismo mexicano, como lo es Carlos Ramírez, un extraordinario amigo, por supuesto, primero en ese orden, pero también un gran columnista. Y yo he dicho siempre, y me está escuchando, me está viendo, yo he dicho siempre que el peso de la palabra específico que utiliza Carlos en su columna a veces hace temblar a varios y al país. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias por esta oportunidad y como siempre participando en tus programas cada vez que me invitas y con mucho gusto. Bien, bien aquí resistiendo y siendo creativo y trabajando duro y mucho. Oye, solo recuerda que aquí el invitado soy yo, ustedes son los principales. ¿Eh? Oye, Carlos, a ver, déjame proponerte un tema que manejas y manejas muy bien. ¿Qué es esto de los destapes, de la sucesión anticipada, de los nombres que aparecen porque alguien dice que deben de aparecer, de los que no están y deberían de estar, de los que no quieren ser pero son, de las encuestas? A ver, vamos a platicar incluso en desorden, como tú quieras. Pero hace unos meses el presidente de la República se presentó como el destapador de candidatos. Dio varios nombres y entre ellos puso en pugna, y además esto como condición del colapso en la línea 12 del metro, puso en conflicto, en riña a Marcelo Ebrard con Claudia Sheinbaum. Se filtraron incluso documentos confidenciales que se expusieron en la prensa internacional. Luego Monreal dijo, pues yo quiero, entonces lo sentaron con el de Gobernación, y luego del otro lado aparece Enrique de la Madrid, y se habla de el señor Anaya. A ver, no se había convulsionado tanto la vida política tan anticipada como en este sexenio. ¿Qué está pasando, Carlos? Y Gerardo Fernández Noroña, que también quiere ser, ¿por qué no? Ah, bueno, tú lo mencionaste, que Sí, sí. es tu Bueno, mira, responsabilidad. déjame decirte una cosa. Dime. El régimen o el modelo de designación del candidato del partido en el gobierno ya es un modelo clásico. Nace con la revolución. Pocos se han detenido a pensar, y déjame darte un origen histórico muy, muy rápido. Sí. Pocos se han puesto a pensar de dónde viene el concepto de sucesión y el modelo. Bueno, Perdón, ¿hablas del dedazo? no, dentro no, de sucesión y dentro, y por qué el dedazo va Ajá, unido. ok. A ver, el origen lo tuvo a quien pocos le reconocen su aportación, y aquí quizás sea mi vicio de analista político, aportación politológica, que fue Francisco I. Madero. En su libro La sucesión presidencial en 1910, el Partido Nacional Democrático deja como herencia la genealogía de la sucesión dentro del libro. Ahí comienza el concepto de sucesión y lo hace en comparación con dos elementos. Primero, estudia la sucesión de Porfirio Díaz y dice, dentro de las dictaduras es donde el presidente pone presidente. Y dentro de las dictaduras, él es el primero que relaciona de manera comparativa el modelo mexicano con lo que sería el que el presidente designa por nombre, por sobre, por dedazo a su sucesor a través de lo que venía de la sucesión en los Césares romanos. Entonces, de ahí viene inclusive toda una gramática de la sucesión, dedazo, cargada, ungido, campaña, etcétera. ¿Por qué razón? Porque el presidente tiene todo el poder, y él decía, Porfirio Díaz tiene todo el poder y se ha puesto a sí mismo. Y entonces, eh, sacando el concepto de sucesión del marco jurídico, de la doctrina jurídica, dice, el poder se sucede dentro de una familia, como era empresarial, y ahora dentro de una familia política. ¿Como una monarquía, Carlos? Digamos como una monarquía, en efecto, O sea, heredándose cargos. características, monarquía sexenal no reelegible. Uh-huh. El monarca no se reelige. Ahora, todo esto viene inclusive de mucho más atrás. México llega a la independencia, al desafío federalista, sin tener ninguna experiencia como república o como Ah, organización política. Fueron los imperios indígenas donde el Consejo de Ancianos designa al emperador, y el emperador podría poner a su hijo, o el Consejo de Ancianos le pone a otro, pero le da toda la función imperial: jefe político, jefe religioso y jefe militar. Viene desde los aztecas. Luego viene el virreinato, que es la representación igual
y la revolución, la independencia lo toma y la revolución lo consolida como único régimen. Entonces nace con la revolución este régimen. ¿Y por qué el dedazo? Porque el presidente pone candidato, pone a su sucesor y lo pone por designación, digamos, de dedo, lo señala. Y de ahí viene el concepto de dedazo. Claro, después el concepto de dedazo funcionó hasta el destape de Echeverría. Ya luego con Echeverría filtran nombres de 6 presuntos, pero ya sabía, él es el único que sabe, el presidente el único que sabe a quién poner. Oye, Y pero puede la línea para entender quién seguía era muy fácil, ¿no? Aunque hubieran 5, 6, 12, 15, gobernación. El que estuviera en gobernación era el que seguía. porque gobernación, el secretario de gobernación era la escuela de estadistas de los políticos. Funcionaban para conocimiento de los problemas, solución de los problemas, la clase política, administraban el sistema de partidos desde gobernación, organizaban elecciones. Y de pronto Echeverría dijo, no, pues siempre no, no va Moya, que era secretario de gobernación, y va López Portillo, pues que anduvo brincoteando ahí, primero fue subsecretario de Patrimonio Nacional, luego fue poco tiempo director de la Comisión Federal de Electricidad, luego pasó, sin ser financiero, la Secretaría de Hacienda y saltó a la presidencia. Y ahí viene, pues, hasta la fecha, y para el 2024, desde, digamos, 1920, el presidente trata de poner casi siempre el 90% de conclusiones a su sucesor. Carranza quiso poner al ingeniero Bonilla, no pudo, le dio un golpe de estado a Obregón y lo tumbó. Y de ahí Obregón es el que designa a Calles y viene toda la lista. Oye, Fue Carlos, pero, régimen del PRI. al inicio del programa mencionaba yo de algunos grupos de equilibrio, de poder cercanos a la presidencia que también decidían e involucraban. Hablaba yo de Fidel Velázquez que dijo, el que se mueve no sale en la foto. Ahora parece ser que todos se tienen que mover para salir en la foto. Mira, sí, son las instancias, los grupos de poder que colaboran con el presidente Sí. para hacerle la camita, por así decirlo, al designado Fidel Velázquez, que era el gran destapador, hasta que Echeverría dijo, no, no, no quiero que me destape Fidel Velázquez, sino la CTM Augusto Gómez Villanueva, que todavía anda en política, estamos hablando de 1970. Luego López Portillo, no, quiero que me destape la CTM. Y luego ya a partir de la Madrid también lo destapa la CTM. A partir de Salinas, de la nominación de Salinas, ya es una reunión en toda la cúpula del PRI y desde luego es imagen simbólica. En la puerta de al lado, en un cuartito de al lado, está el presidente diciéndoles, es fulano, vayan y digan. Y sale toda la cúpula diciendo, bueno, nos hemos reunido y decidimos que el candidato debe ser Salinas, etcétera. Vienen las competencias entre ellos, las comparecencias, etcétera. Oye, Hasta Carlos, el 2000. perdón, pero si tú recordarás, hubo una primera gran confusión nacional con el destape de Carlos Salinas de Gortari, porque filtraron nada más las siglas, dijeron es SG, y todo el mundo corrió a la casa de Sergio García Ramírez cuando Así era es. Carlos Salinas de Gortari. Que se adelantó quien salió de la cúpula del PRI y quiso darle exclusiva. No hubo ningún problema porque inmediatamente García me dijo, no, es Salinas, y desde luego, no cualquier responsabilidad, me iba a dar un golpe político de mano, decir, sí, soy yo, y a ver, cambien las corrientes que ya estaba. En el caso, por ejemplo, de Moya, Moya ya tenía toda su publicidad, propaganda impresa, la tuvieron que ir a destruir, a quemar y a guillotinar a Querétaro, pero ya tenía todo impreso porque era la lógica del poder. Y Y lo después mismo, perdón, lo mismo ocurrió con Alfredo del Mazo. no, con Alfredo Mazo ocurrió que el presidente dijo que era el hermano que nunca tuvo. Ajá. Entonces dijeron, es por aquí. Todos los presidentes están dando pistas falsas. El secretario de Agricultura, Flores Muñoz, por ejemplo, con Ruiz Cortines. Ruiz Cortines le dijo, oye, pon tus cosas en orden. Y él dijo, Sí. yo soy. Y la esposa de Ruiz Cortines le dijo a la esposa de Flores Muñoz, Ana Mairena, su seudónimo como escritora, una gran escritora, le dijo, ven, yo te voy a decir cómo se maneja esto. Dijo, ya somos. Y resultó que fue López Mateos. La anécdota dice que irrumpe, todavía se podía, en el despacho presidencial de Palacio, Flores Muñoz, el día de la nominación, da el portazo y antes de que
eh, 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 antes de que gritara Flores Muñoz, el presidente Ruiz Cortines se levanta de la silla, abre los brazos, dijo, pollo, nos fregaron, en palabras de las Sí. típicas periodistas, nos fregaron, nos ganaron. No es cierto, todos juegan, todos se fueron con Moya. Todavía hubo en la época de la Madrid, de López Portillo, que destapa de la Madrid, en que llegaron Javier García Paniagua y Miguel de la Madrid y que había posibilidades de que llegara. No, ya estaba decidido, era obvio. De Salinas, pues, con Colosio y todos los demás, quisieron quitarle la capacidad de decisión al presidente y no pudieron. Camacho se quiso meter hasta que vino un asesino, mató a Colosio y entonces cambia, digamos, no el método ni el enfoque de la sucesión, sino las relaciones entre el presidente y el expresidente. Oye, Carlos, cuando dices y vino un asesino, ¿estamos pensando en el asesino solitario o estamos pensando en una estrategia de Estado? Bueno, mira, son dos opciones. O fue un asesino solitario o fue un crimen de Estado. Mi hipótesis, inclusive es hasta medio de literatura policíaca, Sí. es que en política no hay asesinos solitarios. Política hay políticos. Pero bueno, no hay argumentos, no hay una investigación, no hay un análisis, digamos, hasta pericial de decir fue un crimen de Estado. Uno puede tener su hipótesis, yo tengo las mías, pero por eso en versión oficial llegó un asesino. Pues dije llegó un asesino, no dije llegó un asesino solito o llegó un asesino como producto de Estado. Cambia, y ya meternos un poco y tiene que ver con el proceso de sucesión. Muy rápidamente, el 23 de marzo, Colosio le marca por teléfono a Camacho para agradecerle que Camacho el día anterior había dicho que ya no, y le lee el boletín, dice, voy a dar a conocer este boletín. Se lo lee una cuartilla y media, y está confirmado por dos fuentes mías directas con gente de Camacho y gente de Colosio, que le dijo, Manuel, dijo, mira, ¿sabes qué? Bájale de tono y de elogios, porque si no nos van a partir el queso a los dos. Ese día en la tarde es asesinado. ¿Por qué? Porque allí estaba dando un quiebre histórico del neoliberalismo salinista y el tratado. Aunque Colosio no se iba a salir del tratado, sí iba a darle prioridad a la reforma democrática de Camacho, y Camacho estaba peleado con todos. Y ahí entraremos un poco a cuáles son las características y condiciones por las cuales la lealtad es importante. Y de ahí te brinco hasta la actualidad. Oye, ¿Por qué renunció? déjame hacer una pausa y regresamos, porque esto está muy interesante y vamos a brincar a la actualidad, porque tiene mucho énfasis histórico el crimen de Colosio, por lo que pasó con Manuel Camacho Solís, por lo que pasó y sigue pasando con Marcelo Ebrard, en fin. Una pausa, esto va en serio, regresamos. Bien, continuamos con el extraordinario periodista Carlos Ramírez. A ver, vamos a saltar a la actualidad, Carlos, porque hay muchos eventos en esto de la sucesión que no alcanzamos a leer o a comprender por lo sorpresivo, como por ejemplo cuando Zedillo dice que se corta el dedo, cuando Zedillo dice que la sana distancia, cuando no entendimos que Vicente Fox por alguna razón se licenció, o sea, obtuvo su grado de licenciatura previo a la presidencia o su destape, cuando fue el único candidato en la historia, tú me corregirás, que como candidato se entrevistó con los generales de la República, y después pues vino otra vez pues el asunto del PAN con Calderón, luego Peña Nieto, el asunto de la Bastida, en fin. Saltemos a la actualidad. ¿Por qué el presidente se presenta como destapador y después dice que ya no tiene candidatos, que no tiene consentidos, aunque se llame Claudia, que no está sola? Bueno, a ver, todos los procesos de sucesión desde Obregón hasta ahora el del presidente López Obrador tienen un mecanismo clásico. Varía en método, no varía en método, varía en ciertos instrumentos, ciertas apariencias. Lo cierto es que el presidente de la República en turno designa a su sucesor. Puede que no lo logre, como fue
cuando Elías Calles designa su sucesor y el regreso de Obregón y lo matan, otra vez, lo matan, se muere. Otro solitario, ¿no? De Sonora, por cierto, además. Fox, bueno, Zedillo quiso poner a su candidato, pero pierde el control del PRI. El PRI le mete a aquellos famosos candados de un cargo público y ya no puede. Quería que fuera Guillermo Ortiz o José Ángel Gurría, en ese orden, y pues tiene que escoger con los que están. Y de pronto le salta Madrazo y le salta Bartlett. Y él dice, no, no puede ser. Tiene que haber continuidad neoliberal. Y entonces manda a la Bastida y prefiere que gane el PAN por la coincidencia de modelo económico con Fox, y lo que hace es simplemente retirar el apoyo, punto. No hubo fraude y entonces gana el PAN. Fox quiso poner si recordemos, primero a Marta y luego a su secretario de Gobernación, y pues no pudo porque se le coló Calderón. Calderón quiso poner a Ernesto Cordero y se les coló por razones de método de selección de candidato del PAN, que era más abierto y más del partido. Y Calderón quiso también imponer a Muriño, ¿no? ¿Quién? A Muriño. A Murillo, sí, también se le murió. Se le murió. Esta parte de las sucesiones salpicadas de sangre. Y luego, bueno, quiso poner a Josefina, bueno, quiso poner a Ernesto Cordero, sale a Josefina, no quiere, y dice la tradición, o dicen algunos indicios, hay un pacto y llega a Peña. Peña pone, o más bien coloca a Meade, José Antonio Meade, pero pues, le arrasa en encuestas López Obrador y gana. Pero todos han querido poner, algunos pueden y otros no pueden. Y aquí el presidente es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque es tal el poder que han tenido todos los presidentes, no nada más en el que quieren dejar su huella en la continuidad, en la reelección, no personal, sino con tres características. No reelección el mismo otro sexenio, es reelección personal o continuidad personal, de proyecto y de grupo. Oye, Carlos, a ver, ¿quieren dejar constancia de continuidad o quieren dejar constancia de impunidad? No, de continuidad donde va la impunidad. Hay es inclusive, tiene el modelo en Shakespeare, el de el pacto de sangre entre el que se va y el que llega. En el Rey Lear, tengo entendido, Shakespeare hace decir unos de los personajes, aquel que se manche las manos de sangre será mi hermano, en términos de sucesión. Oye, y que ¿quién decide? Esto cuenta la anécdota, ocurrió desde la facultad en la Universidad de México entre Salinas de Gortari, Camacho Solís y Lozoya Talman. Parece que por ahí también entra Ifigenia. Y era ese pacto de sangre de que yo llego al poder y te la heredo, y ahí la llevamos. Sí, pero lo de Shakespeare es sangre de sangre. Sí. No compromiso de decir, a ver, nos pinchamos los dedos y mezclamos sangre, no. La complicidad de la sangre. Por ejemplo, la complicidad de la sangre entre Astudillo Echeverría y Tlatelolco. La complicidad de la sangre entre Salinas y Zedillo, pues era Colosio. Ahora, ya después ya no ha habido esos crímenes. Entonces, va incluida la impunidad, claro, la defensa, por eso digo yo, es continuidad personal, de proyecto y de grupo, son las tres características. Y ahora con estos destapes anticipados, vamos a pensar en Morena porque también nos hacen creer, o creo que nos hacen creer, que no va a haber oposición cuando sí la puede haber y la puede haber fuerte y con una alianza. Pero a ver, ¿por qué el interés de proteger tanto a Claudia Sheinbaum, que se anda placeando en Chiapas, lo mismo que en Mérida, lo mismo que donde sea? Marcelo Ebrard se anda placeando en la ONU, con la CELAC, con la OEA, donde sea. Y luego entran en conflicto y hay un tercero que dice Monreal, que a mí no me descarten, yo aquí estoy, ¿eh? Y son los que sabemos, porque ya mencionó a Rocío Nale y tú decías Fernández Noroña, digo, perdón, son paja, porque el árbol está constituido por los primeros que mencioné. Sí, mira, normalmente si te pones a estudiar las candidaturas del pasado, normalmente es competencia entre dos con un tercero de equilibrio. Lo vimos claramente, era Camacho Colosio, punto. Y Zedillo apareció por allá. Aunque bueno, en aquella época se decía Zedillo lo están preparando para ser el que siga después de Colosio. Sí. Las circunstancias lo adelantaron.
Entonces, todo presidente tiene la capacidad de jugar en un escenario teatral con candidatos. ¿Para medirlos? No, ya los tiene medidos. ¿Tú Ya crees? los tiene medidos, sí. Lo que está haciendo es ponerlos en situación real. A ver, si algo ocurriera, ¿qué pasaría? Yo no descarto que un momento dado el presidente López Obrador pudiera de alguna manera optar por Ricardo Monreal. No, Paco Monreal es amigo, es leal, forma parte del proyecto. Simplemente no quisiera en la primera etapa, pero si el escenario cambia, que se desplomen alguno de los dos, tiene que tener un tercero en discordia de él. A Y ver, la a ver, candidatura se le deberá a López Obrador y no a que Monreal pudiera tener construida una figura política. a ver, Carlos, estamos mencionando solamente 3 nombres porque nos Ah, hacen bueno. creer que esos son los 3 nombres. Claudia Sheinbaum vale a López Obrador su incondicionalidad, su lealtad. Marcelo Ebrard es un hombre ambicioso que va por él mismo, y lo sabe el presidente, pero lo valora por los tejidos políticos que tiene. Y Monreal está en franca confrontación con el presidente de la República. Se habla ya de una alianza entre Ebrard y Monreal para tumbar a Claudia Sheinbaum. Pero pregunto, y con el conocimiento e información que tú tienes, ¿no nos estarán dando el dedo para que salga el presidente, se me ocurre, a candidatear a un empresario con sentido? Estoy pensando, Puede ser, sin duda sin que dar puede ser. nombres, estoy pensando en alguien que dirige una televisora. Bueno, yo creo que sería una aberración. Digamos, hoy por hoy, si el presidente primero está jugando con candidatos para apropiarse del espacio público del debate, al final que digan yo voy a poner y todos los precandidatos están ahí a ver quién es más leal. Y Ajá. ahí entonces, y déjame, antes lo iba a mencionar antes del corte, un detalle muy sencillo de lo que ocurrió con Nieto. ¿Qué mensaje deja Nieto? La renuncia de Santiago Nieto Castillo. Crisis y colapso de la lealtad. ¿A partir de qué? De lo que viene también desde la época de Shakespeare. Y claro, viene también de la política autoritaria. Y de esta lógica que deriva de Carl Schmitt, de la política como la relación amigo-enemigo, que es un poco lo que estamos viendo ahora. El tema de la lealtad es que los enemigos de mis enemigos son mis amigos, Ajá. pero los amigos, los enemigos de mis amigos, pues no pueden ser mis amigos. Y entonces la presidencia, y hay que decirlo con todas sus letras, el punto de conflicto en esa boda fue Juan Francisco Ili Ortiz, que es el principal adversario de López Obrador que estaba ya en la boda. Entonces, no, señal, no puede ser que el presidente todos los días se cepilla a Ili con críticas y de pronto aparezca en una boda junto con ministros, gobernadores. Entonces es otro espacio y esto es lo que le permite al presidente ir depurando lealtades en la época de la lealtad. Oye, Ahora Carlos, regreso a lo que preguntas. a ver, no, dime porque tenemos que ir cerrando y este asunto, Santiago Nieto, te voy a invitar, te voy a desafiar para que lo tratemos ya con un poco más de días y de información, saber realmente lo que ocurrió y ahorita te doy mis razones, pero ibas a expresar algo. Bueno, está jugando, sí puede jugar con otro, que es ya el concepto del tapado. Todos han jugado con cartas destapadas y ya salió el candidato de los destapados. El último fue López Portillo como tapado. A ver, ¿qué pasaría si de pronto Claudia es la más leal, pero no da el ancho? Marcelo, ahí yo puedo decir un poco contigo, es de lealtad probada. Le cedió la candidatura a López Obrador cuando aquella famosa encuesta. Sí. Dicen que ganó Ebrard, dijo, órale, ve tú. Y luego demostró su lealtad cuando es candidato a jefe de gobierno y cuida toda la gestión de López Obrador en el gobierno del DF. Entonces, leal sí es. Y Monreal puede ser leal. Pero ¿qué pasaría si de pronto dicen, ¿saben quién no es de ustedes, no es ninguno de ustedes tres? Y ya en términos reales, y lo dejo como inquietud y como por ahí una víbora chillando, que salga, no, pues el candidato es Lázaro Cárdenas Batel. Capaz, ¿eh? Capaz. Lázaro gana solo con el nombre. Y es el perfil a imagen y semejanza y fue gobernador. Entonces, y es jefe de asesores. Entonces, nuestro análisis debe ser con los que están
y con los que no están, pero que tienen viabilidad de estar. Yo no veo a Salinas Pliego, supongo que es en el que estás pensando. Sería, no, no, ningún presidente se suicida. Oye, No tiene ninguna posibilidad de resultar beneficiario del dedazo. tenemos que cerrar en esta ocasión, pero así como recuerdas que Brad en una encuesta le dice a López Obrador, pásale, yo me quedo, también dicen que lo mismo ocurrió con Cuauhtémoc Cárdenas. Cárdenas también se dio y le dijo a López Obrador en otra contienda, pásale, yo me quedo. Carlos, tenemos que despedir, pero déjame desafiarte para tratar este asunto de Santiago Nieto en unas próximas semanas, te invito, para tener más información, porque yo creo que hay mar de fondo en esto. Yo no creo que sea un asunto exclusivamente de lealtades, sino tiene que ver con otros conflictos, otros intereses, porque la disposición del presidente fue un cese fulminante. Y en la mañanera se vio el enojo que tenía el presidente por lo que ocurrió, y es muy probable que todo tenga que ver con este criterio de discrecionalidad, de secrecía, que por una eventualidad se rompió y se dio a conocer pues todo lo que ya sabemos. Es que pues quedas convocado. Carlos Ramírez, muchas gracias. Listo. Gracias a ti, Carlos, y a tu auditorio. Un gran saludo y nos veremos pronto por aquí. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos Ramírez. Vamos a una pausa. Esto va en serio. Volvemos.